en el capítulo 1, versículo 6. Esta noche, recuerde que estamos estudiando una serie que se llama Venciendo Nuestros Gigantes. Y hace 2 semanas la empezamos y hablábamos del primer gigante que se llamaba la vergüenza. ¿Verdad? Esa es una vergüenza. La vergüenza que muchas veces sentimos no nos deja crecer, no nos deja prosperar. El segundo gigante que aprendimos la semana pasada, que tampoco nos deja crecer y tampoco no nos deja dar buen testimonio como hijos de Dios, es el enojo. Y hablábamos que el enojo, hermano, es algo que se puede controlar, algo que usted puede manejar. Por eso tenemos dominio propio. Y hablábamos de que aquel que pasa enojado todo el tiempo, simple y sencillamente, el fruto del Espíritu le está haciendo falta. No está siendo prosperado en él. Ahora vamos a ver uno nuevo. Segundo de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice de la siguiente manera, lo leemos por favor, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabe qué significa dominio propio? Significa poder controlarse a sí mismo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Suplicamos, Señor, que hables a nuestros corazones, que en esta noche podamos vencer a ese gigante que vamos a descubrir, que tal vez tenemos tiempo de ser cristianos, pero que ahí está muchas veces bien escondidito. Y cuando comienzan a surgir los problemas, comienza a aflorar y comienza a ganar terreno. Señor, ayúdanos a descubrirlo. Y permite, Señor, que podamos aprender a cómo poder derrotarlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. El gigante que esta noche vamos a descubrir se llama temor. Antes de venir a Cristo, usted y yo, nuestras vidas estaban llenas de temores. Estaban llenas de emociones negativas que nos encadenaban al miedo. Y el miedo también nos encadenaba a otro montón de cosas, como el temor a las enfermedades, el temor a la muerte, el temor a lo que los demás nos puedan hacer. En la actualidad, hermano, usted solamente basta encender la televisión y comenzar a ver las noticias para que usted se dé cuenta de todas aquellas noticias que están pasando alrededor del mundo, que en vez de producirle a usted un descanso, una paz, lo que le producen son temor y ansiedad. Muchos andan preocupados porque miran las noticias en el Medio Oriente y dicen, mire, y este ya casi es el Armagedón. Digo, hermano, tenga paciencia, la Biblia no dice eso todavía. Todavía falta un montón de cosas que pasen. La más importante es que Cristo venga por su iglesia. Hay otros que se están preocupando, pastor, ¿y qué vamos a comer en la gran tribulación? No sé usted, pero yo me voy a ir al cielo antes de eso. Y están preocupados. Cada vez que leen el libro de Apocalipsis se preocupan más. Muchos tratan de escapar de la realidad de sus vidas a través de las drogas, del alcohol, y otros llevan una vida sexual desenfrenada, y otras, para poder evitar la realidad del temor, lo que hacen es dañar a otras personas. Dentro de la iglesia moderna podemos encontrar hombres y mujeres, jóvenes y adultos, presos del temor. Y muchos de ellos son temores que no tienen una base. Producto de su imaginación o producto de su ignorancia de la palabra de Dios. Y ese, hermano, le soy honesto, he tenido conversaciones, no hermanos de la congregación, pero con otros hermanos de otros lados, dice, es que me da miedo poder, cuando hablamos de profecías. Hermano, solo tiene que leer y entender lo que dice la Biblia. Cuando hablan del gobierno, que el gobierno está oprimiendo, hermano, es cierto, está pasando en otros lugares, pero mientras no pase aquí, no se preocupe todavía. Mejor ore para que no llegue a nosotros. Y le voy a hacer, y asómbrese de lo que le voy a decir, algunos de estos
son pastores, líderes, servidores, maestros, etc. El objetivo en esta noche es que usted y yo descubramos cuáles son las consecuencias de vivir bajo temores y que descubramos cómo podemos combatirlos. Muchas veces los milagros de Dios no llegan a nuestras vidas porque tenemos temor. No tenemos aquel coraje para poder arrebatarlos o venir delante de Dios y decir: Señor, yo sé que tú puedes. Pero el enemigo, el que Dios ya venció en la cruz del Calvario, el trabajo de él es engañarnos, y a muchos nos hacen creer que nosotros no somos dignos o que no podemos alcanzar dichas bendiciones de Dios. Y ahí es donde comienza a sembrar temor en nuestros corazones. Fíjense que Dios le dijo a Josué que él iba a conquistar y a repartir la tierra de Canaán. Pero esta tierra, para ser conquistada y para ser repartida, tenía el hombre que esforzarse a no temer al enemigo que tenía por delante. Y Dios en esta noche te está diciendo: ¿sabes qué? Yo tengo grandes cosas para ti, pero tienes que esforzarte y tienes que vencer, no tener temor de los enemigos que vengan por delante, llámense como se llamen. En su vida y en la mía, como hijos de Dios, no hay espacio para los temores. Pero ¿por qué a veces los tenemos? Bueno, veamos qué es el temor, sus consecuencias y cómo lo vamos a vencer. Y lo primero que en esta noche vamos a aprender es a definir qué es el temor. ¿Qué es el temor? ¿Cómo lo vamos a entender? Y para eso, recuerde que hay una definición que da el diccionario bíblico y también lo da la Real Academia Española, los diccionarios que usted y yo hemos leído. Y lo vamos a entender el temor de acuerdo al contexto que se esté usando, depende de la situación en que se esté manifestando. Usted va a encontrar en la Biblia que hablan del temor a Dios. Y usted va a decir: entonces, hermano, le tengo que tener miedo a Dios. No, hermano, a Dios no se le tiene miedo, a Dios se le teme, que significa respeto o reverencia. Ese temor no produce miedo. Ese temor produce reverencia. Acompáñame al Salmo 112, por favor, en el versículo 1. Salmo 112, versículo 1. Y usted se va a dar cuenta que el temor a Dios es un sentido de respeto y reverencia. Dice Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Se lo voy a parafrasear. Doblemente bendecido el hombre que respeta a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ese es un temor a Dios, es un respeto, es una reverencia. Pero también existe el temor que se puede interpretar como algo que produce miedo. En otras palabras, a la anticipación de un mal que usted ve venir. Fíjese que nosotros a veces no hacemos cosas malas, no es porque le temamos a Dios, sino porque tenemos miedo de las consecuencias. Y no es porque temamos a Dios, no porque respetemos a Dios, sino que porque yo sé que si hago esto me va a pasar esto, dice. Si yo me robo $10,000, me van a cachar y me van a meter preso y me va a ir muy mal. Entonces usted no va a robar, no es porque digan los 10 mandamientos, no robarás, sino porque tiene temor a las consecuencias. Primero de Samuel, allá atrásito, en el capítulo 21, hay un ejemplo de un temor anticipado. 21, versículo 12.
Aquí David anda huyendo del rey Saúl y se va a meter allá a vivir con los filisteos. Y los filisteos lo recuerdan a él y le dicen, bueno, y este David que no es el que mató al gigante. Y este David que no es el que cantaban que Saúl le dio a sus miles y David a sus 10,000. Entonces dice el versículo 12, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. David estaba solo, humanamente. Y tenía temor, tenía miedo de que algo le fuera a hacer el filisteo. Entonces el temor lo vamos a definir de acuerdo a las circunstancias que se esté manejando. Hay dos tipos de temores, volvamos a recapitular: el temor o respeto o reverencia a Dios, y el temor que produce miedo. En otras palabras, la anticipación de un mal que se ve venir. A los niños, a los jóvenes, cuando hacen algo malo dicen, a tu papá le voy a decir. En la escuela, ¿no? Hoy te pasaste hablando toda la hora. Y ahí le ponen la carita triste y que venga firmada por tu papá. No ha salido de clases cuando ella va llorando. Porque tiene miedo. ¿De qué? De enseñarle la notita al papá porque se le armó. Tiene miedo. Es el temor, es la anticipación de un mal que le va a venir. Y le va muy mal a algunos. Ahora, el origen del temor. ¿Dónde empieza el temor? Vamos a enfocarnos en el segundo tipo de temor. Vamos a hacer a un lado el temor o reverencia y vamos a hablar de ese gigante. El temor negativo, aquel que no es reverencia ni respeto, sino que es un temor que viene de la anticipación del mal. El temor viene desde el principio de la humanidad. En Génesis capítulo 3, versículo 9, usted y yo vamos a encontrar el primer caso de temor. Y oiga bien, los psiquiatras dicen que el temor es un desbalance químico en el cerebro. Yo no veo aquí a Adán con un desbalance químico. Aquí lo que tenía este señor era un problema de conciencia. Génesis 3, 9 y 10. ¿Lo tiene? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y oiga, y hagamos una pausa en este versículo. Es lo que Dios está haciendo todos los días con la humanidad. Y le está diciendo al ser humano, ¿dónde estás tú? Pero Adán había pecado, igual que el ser humano actual. Y él respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué tuvo? Tuvo miedo porque estaba desnudo y me escondí. El temor es el producto de la desobediencia a Dios. Y cuando usted y yo desobedecemos a Dios, comienzan a crecer nuestros temores. En la actualidad tenemos temores producidos por la desobediencia, temores producidos por la ignorancia de la palabra de Dios, producidos por las consecuencias de nuestras malas actitudes. Dice la Real Academia Española que es la pasión del ánimo que hace huir o rehusar de aquello que se considera dañoso o arriesgado. Hermano, cuando usted va a hacer un negocio, usted va con sus temores, ¿verdad? A saber si me va a salir bien, a saber si las cosas van a funcionar. O cuando va a una entrevista de trabajo, va con ese temor, ¿verdad? A ver cómo le voy a aparecer al que está entrevistando. Y llega con esos temores. Dice el diccionario bíblico que es la emoción humana que activa la conciencia. Y fíjese que yo casi no estoy muy de acuerdo con esta definición y le voy a decir por qué. En algunas veces sí, porque el temor de repente nos hace despertar y nos hace que nos percatemos del daño que podemos sufrir. Pero hay algunos hermanos que aunque les esté pasando el tráiler encima no se dan cuenta que están en peligro. Ahora, ¿cómo vamos a descubrir el temor? Y hoy vamos a ver algunos ejemplos que tal vez usted y yo hemos caído. ¿Cuántos tienen temor al futuro? Yo no, dice. Yo sí.
Yo no sé, es que yo no sé qué va a pasar mañana. Y fíjese que no es el único. Dice Josué 22:24. Dice que los hijos de Israel terminaron de conquistar la tierra y que ya se iban. Y que antes de cruzar el río Jordán, los de Rubén y los de Gad hicieron un altar, dice. Mire, pero porque tuvieron miedo. Mire lo que dijeron, 22, 24. Leamos del 23. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrenda de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Oiga bien, ahora el 24 viene la justificación de ellos. Lo hicimos más bien, ¿por qué dice? Por temor, dice. Por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Ellos tenían que cruzar el río Jordán para agarrar su heredad. Y tenían miedo que las futuras generaciones dijeran, bueno, y ustedes que están al otro lado, ¿qué tienen que ver con nosotros? Y muchas veces nosotros como creyentes también tenemos ese problema, nos atemoriza el mañana. Otro ejemplo, no tengo la cita bíblica, pero se lo voy a dar así. ¿Qué fue lo que le dio de comer Dios en el desierto? ¿El que le dio? Maná. ¿Y cuál era la regla para comer maná? Agarrar una porción todos los días. Y Dios les dijo, no guarden para mañana. Nada más el sexto día van a agarrar doble porción porque el séptimo día van a descansar. ¿Y qué hicieron algunos? Dice, comenzaron, ¿qué tal si mañana no cae? ¿Qué tal si mañana el Señor se le olvida abrir el saco del maná y no nos da de comer? Ya tenemos tenían temor a mañana. Y muchas veces así andamos también. Bueno, ¿y qué tal si mañana no hay, pues? El temor al futuro. Y sabía usted que muchos por eso no se desarrollan. Algunos dicen, no, ¿para qué total? Pues mañana, ¿quién sabe? Y se van quedando estancados. Hay algunos que comienzan a estudiar, y oiga bien esto, a la edad de 20 años, pero de repente entran a trabajar. No, ese total, pues ya tengo el trabajo, ya para qué el estudio, y dejan de trabajar. 10, 15 años después, ven para atrás, ojalá hubiera estudiado. Pero ¿por qué no lo hicieron? Por miedo al futuro. Veamos un segundo. El temor colectivo. Lucas 1:65. Lucas 1:65. Un temor colectivo. ¿Sí me entiende la palabra colectivo? Colectivo es cuando no solamente le da a uno, sino que le da a varios al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando tiembla. ¿A cuánto les da miedo? A un montón. Y comienzan a oír el griterío por todos lados. Lucas 1:65. ¿Lo tenemos? Déjeme que llegue. Y se llenaron de temor. ¿Quiénes? Todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Este temor es infundido a una comunidad, a una familia, a una iglesia. ¿Sí me entiende? Son temores cuando todos participan del mismo temor. Mejor no lo hagamos porque quién sabe. No, mejor no nos metamos en eso porque nos vamos a meter en problemas. Mire, en El Salvador hay colonias que están siendo atemorizadas por las pandillas. Aquí también, hermano. No crea que es solo allá. Usted allá va por la ciudad de Campton, Watts. Usted tiene que ir con una armadura de Robocop. Así andan los sheriff. Allá en el LAPD es el Sheriff Department. Y no anda uno. Usted ve aquí que anda uno tranquilo. Ay, no, allá son 4. 2 adelante, 2 atrás.
Porque tienen un temor colectivo, tienen miedo a lo que les pueda pasar. Y a veces como hijos de Dios también tenemos ese miedo en 3, 4, 5, entonces ya las cosas nos hicieron porque entre 4, 5, 6 dijeron, ¿saben qué? No va a funcionar, mejor no lo hagamos. El temor colectivo. El temor colectivo nos quita también la bendición de poder avanzar, de poder crear proyectos juntos, nos quita la bendición de poder crecer como familias a veces. A veces el papá, mamá tiene muy buen proyecto, pero dice, no, pero si nos vamos a arriesgar mucho, mejor no lo hagamos. Hay un temor también que se llama el temor a lo desconocido. Ahí adelante, en Lucas capítulo 9. ¿Cuántos tienen miedo a lo desconocido? Hermano, viera que algunos ni se les ha contado y ya tienen miedo. Ni se les ha dicho nada y ya, no, mejor no me contés porque me va a dar miedo. Lucas 9:34. Mientras él decía esto, está hablando sobre la transfiguración de Jesús. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron, ¿qué dice? Temor de entrar a la nube. Ay, yo no entro allí. Yo no. ¿Cuánto? Ahí en ¿cómo se llama? Estudios Universales. Hay una haunted house, ¿verdad? Y ahí se ve y todo. Y me dijo mi esposo un día, vamos. No, yo le dije, yo soy muy macho, pero me da miedo. Hermano, ¿y qué chiste pagar para que me asusten? ¿Ah? No. Ya sabe que me voy a encontrar ahí, le digo. Mejor no. Tenemos miedo a lo desconocido. Tenemos miedo a lo que no vemos. Los discípulos tuvieron miedo de ver la nube y dijeron, no, ¿sabes qué, Señor? Aquí te vamos a esperar. Tú entra, tú pasa, y aquí te esperamos. De lejitos. Y a veces tenemos miedo como familias, como hijos de Dios, como trabajadores. Le viene el patrón y le dice, ¿sabes qué? Tengo un buen proyecto, fíjate, nada más que tienes que moverle un poquito. Y comienza a pensar, ¿qué tal si no lo hago? El trabajo nunca lo he hecho. Yo le puedo decir una cosa, si su jefe no creyera en usted, no se lo ofrecieran a usted. Y así es. Si él no supiera que usted la va a hacer, no se lo ofrecen. Y si Dios supiera que usted no lo va a hacer, Él no le da la oportunidad tampoco. Porque Dios no te va a poner un pedazo de carne cuando no tienes dientes para masticarla. No tengas miedo a lo desconocido. Pregúntale primero a Dios, Señor, me das una placa nueva y yo le entro con todo. El temor a lo desconocido, cuando no estás seguro. Y fíjese bien, la inseguridad produce temor. Cuando usted no está seguro. Hay veces que andan ahí, no, pues, mire, ¿y cuándo se van a casar? No, pues que todavía no estamos seguros, dice. Ya lleva 20 años de vivir con la señora. Todavía no están seguros. Tienen 4 hijos, todavía no están seguros. Hermano, ¿y cuándo se va a bautizar? Es que mire, pastor, todavía no estoy seguro, hermano, pues ya lleva 10 años ser creyente. Y todavía no se ha bautizado. Es que no estoy seguro, pastor. Hermano, ¿y cuándo va a servir? Es que fíjate que no estoy seguro, fíjate que es un gran compromiso. Por supuesto que es un gran compromiso, es un gran privilegio servirle a Dios. Es que yo no sé si voy a poder lidiar con los niños de la escuela bíblica, fíjese. Es que yo no sé si voy a poder lidiar con los hermanos cuando los esté saludando allá. No le tenga miedo. La inseguridad produce temor. El temor a lo desconocido. Usted no sabe. Cuando nosotros, con mi esposa, comenzamos el ministerio, hermano, nosotros, hay cosas, hermano, que a usted no se le enseñan en el seminario. Hay cosas que usted las viene a aprender cuando ya está aquí. O tal vez las enseñaron, pero ese día usted no llegó. O tal vez las enseñaron, pero ese día usted se durmió. Usted se durmió en la clase, porque algunos se duermen en la clase. Hermano, y cuando llega, va a lo y como le hago, a ver que mejor no lo hagamos. Miedo a lo desconocido.
Un último tipo de temor, hay más, pero quiero aprovechar mi tiempo bien. Primero de Samuel capítulo 17, 24. Primer libro de Samuel capítulo 17, versículo 24. Yo no sé si alguno se está identificando con estos tipos de temores, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero si se está identificando, hermano, hoy va a ser un buen día para que usted pueda derrotar a ese gigante. Primer libro de Samuel capítulo 17, versículo 24. Yo sé que usted ha escuchado esta historia y a los niños de escuela bíblica se la cuentan, se la cantan, se la bailan, la dramatizan. ¿Qué es lo que no han hecho con esta historia, la de David y Goliat? Y dice que salía este señor todos los días a retar al pueblo. Hey, si solo uno, démonos uno, dice. Mándenme uno. Si solo uno queremos. Y mire cómo reaccionaba la gente. Versículo 24. Y todos los varones de Israel, hace la aclaración, que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían, ¿qué dice? Yo no me quiero morir. Yo estoy muy joven para morir. Que vaya otro. Que mande el rey a otra persona. ¿Sabe cómo se llama ese temor? El temor a la muerte. Fíjese que es un temor de conservación. Es un instinto de sobrevivencia. Tener temor a la muerte. Cuando a usted se le pierde ese instinto, ese temor a la muerte, simple y sencillamente, un día de estos se mueren ellos solitos. Pero fíjese bien, son temores que muchos tienen que enfrentar y muchos no saben cómo lidiar, muchos no se sienten capaces de poder sobrellevar. Temor a la muerte. ¿Cuáles son los efectos del temor? Le quita la paz. ¿Sí o no? Usted tiene temor, le quita la paz. Corres o te escondes. Te quita la estabilidad emocional porque todo el tiempo anda pensando en eso y cómo le voy a hacer. Hermano, cuando es tiempo de taxes, ¿cómo anda usted? Señor, ¿y cuánto me va a tocar pagar? ¿Y cuánto nos va a tocar? Temores. Quita la estabilidad emocional, no puedes discernir correctamente, tus decisiones son muy desertadas. Una más, separa a Dios, separa al hombre de Dios, pierdes comunión con Dios. Porque en vez de orar estás preocupado. En vez de leer la Biblia estás preocupado. Te convierte en un antisocial porque te aísla, te reprime, no quieres hablar con nadie, no quieres ver a nadie, estás totalmente atemorizado. Es que no sé qué tal si le doy mi amistad y después me falla y todo. Te vuelve un antisocial. Bueno, ya hablamos que es el temor. ¿Cómo lo vamos a vencer? Volvamos al versículo donde estábamos ahí al principio, con el que abrimos el estudio. Segunda de Timoteo 1, 6, 7. Alguien dijo por ahí, la mejor manera para no sentir miedo en la calle es no saliendo a la calle. Entonces dije, este se considera Elías. Piensa que ahí los gavilanes le van a llevar la carne y el pan, ¿verdad? Usted tiene que salir a trabajar. Usted tiene que enfrentarse al mundo. Tenemos ahí 2 de Timoteo 1, 6, 7. Dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cómo vamos a vencer el temor? Ahí lo dice el versículo, avivando el fuego de Dios. Y oiga bien esto, una persona lejos de Dios siempre va a tener temor. Un creyente que no ora siempre va a tener temor. Un creyente que no lee su Biblia, un creyente que no se congrega, uno que no sirve, uno que se aleja de la comunión de Dios, siempre va a tener temor. Pero cuando usted aviva el fuego depositado en su corazón,
usted va a comenzar a romper el temor. A veces nosotros no sentimos eso, porque hemos dejado de comunicarnos con Dios. Aviva el fuego. ¿Qué es avivar el fuego? Estar cerca de Dios, orar, leer la Biblia, congregarse, servir. Eso es avivar el fuego. Es que yo, para no meterme en problemas y mejor me quedo aislado. No, no se trata de eso. Me dijo uno de los empleados: no, es que mire, si viene a reclamar, solamente vengo y le doy los $10 y ya estuvo, me dijo. Un reclamo de $10. Y le dije yo: hermano, mire, le dije, así no se arreglan los problemas. El problema es ir a la base y ver por qué pasó esto, porque seguramente va a surgir otra vez. Y a veces, hermano, con separarnos, con alejarnos, con dejar de hacer, creemos que vamos a solucionar el problema de nuestros temores. Y la palabra de Dios dice que lo podemos arreglar avivando el fuego que hay en nosotros. Segunda cosa, lo dice el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Usted sabe qué significa la palabra poder? La palabra poder significa autoridad. Dios te ha dado autoridad sobre cualquier situación que esté pasando en tu vida. Pero a veces se nos olvida que Dios nos ha dado autoridad. Dice Marcos 16:17, y pondrán sus manos sobre los enfermos y van a sanar y van a hollar serpientes. Hermano, comienza a declarar la autoridad que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no lo hemos descubierto todavía en la Biblia. Todavía, hermano, no hemos llegado a esa parte porque no leemos la palabra de Dios. La palabra poder significa autoridad. Hechos 1:8 dice: y recibiréis, ¿el qué dice? Poder. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Hermano, cuando usted abrió su corazón a Jesucristo, usted recibió poder. Usted recibió autoridad. ¿Por qué no usamos esa autoridad para vencer los temores? Señor, se secó la higuera, ¿y qué le dijo Jesús? Una semillita de mostaza fue la medida que le dijo. Esa es la medida que necesitas para que se mueva. Esta autoridad, este poder es el que derrota el temor. Y ahí mismo en el versículo 7 dice: sino de poder. ¿Qué más dice? De amor. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo el amor puede vencer el temor? Cuando hay amor no hay temor. Vaya conmigo a 1 de Juan 4:18. 1 de Juan 4:18. Habemos algunos que hemos pasado mucho tiempo bajo temores. Mire, cuando usted, no sé su caso, pero cuando usted ha manejado sin licencia por mucho tiempo y al principio, usted ve que viene el policía y se pone nervioso, ¿verdad? Tal vez el policía no viene por usted, va por otro, va preciso porque tiene que ir a lonchar, porque tiene que ir al baño y pasa con la luz encendida y usted le tiene temor. Y hay gente que así vive todo el tiempo, pero mire, cuando viene el amor de Dios a su vida, el temor también es echado fuera. 1 de Juan 4:18. En el amor dice, no hay, ¿el qué? Temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cuál es el perfecto amor, amados? El amor de Dios, el amor de Cristo. ¿Y acaso Él no lo ha depositado en su corazón? Dice, el perfecto amor echa fuera, ¿qué dice? El temor. Porque el temor lleva al castigo, y donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No lo digo yo, lo dice la Escritura. El amor echa fuera todo temor. Pero si tú temas todavía no ha sido perfeccionado ese amor en ti.
Si yo temo todavía no he sido perfeccionado eso en el corazón mío. Muchas veces el temor nos hace incapaces. Nos hace incapaces de poder creerle a Dios. Por eso dice, el amor echa fuera todo temor. Y un último, dice ahí en el versículo que estábamos leyendo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, dice que también el espíritu que nos ha dado es de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? ¿Cómo lo vamos a entender? Es la virtud que permite el control de nuestras pasiones. Es la virtud que controla nuestras emociones. Si usted tiene dominio propio, usted va a ser tardo para enojarse. Si usted tiene dominio propio, va a ser tardo para hablar. Y cuando digo hablar, me refiero a dar respuestas que muchas veces no edifican. También se le conoce al dominio propio como templanza. Y la templanza significa ser dueño de sí mismo. El dominio propio significa ser dueño de usted mismo, de sus propias emociones, de sus reacciones. No, es que ella tuvo la culpa porque ella me provocó. Dígale eso al juez. ¿Qué le va a decir el juez? Es tu responsabilidad. Dominio propio. Y el temor lo vamos a vencer teniendo dominio propio. Sí tengo miedo, pero yo sé que Dios va conmigo. Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré a mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué tenemos temor entonces? Si tenemos grandes promesas de Dios, si Él nos ha dado la herramienta más grande que es el Espíritu Santo para que podamos tener un dominio propio. Dominio propio es producto del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:23 dice que está mencionando el fruto del Espíritu Santo. Y ahí aparece la palabra templanza como parte de nuestro desarrollo como cristiano. El dominio propio también significa abstenerse. ¿Sabe usted por qué a veces tenemos temores o miedo? Porque hacemos a un lado el dominio propio y comenzamos a llenarnos la mente de cosas que no edifican. Yo soy muy malo. Antes veía muchas noticias. Hoy ya no, ¿para qué? No, es que todo pastor tiene que estar bien informado. Bueno, que me manden un correo electrónico, hombre. Bueno, dígame, ¿de qué me sirve preocuparme por el Medio Oriente ahorita? ¿Lo puedo arreglar? No. Lo que puede hacer es seguir haciendo lo que hacemos, orar por la paz de Jerusalén. Que le van a subir a los impuestos y que no. ¿Y qué voy a hacer, pues? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ganar. Aunque votemos, hay otro montón que dijeron que no. Vaya. Aunque votemos sí, no nosotros, hay otro montón que dijeron que sí. Muchos de nuestros temores no tienen fundamento. Se vuelven en temores colectivos porque no tenemos dominio propio y como para, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Vicente? ¿A dónde va? Toda la gente. No, pues es que dicen, es que tenemos. No. Tenga dominio propio. Desarrolle el don de discernimiento para poder entender si realmente conviene o no conviene. El dominio propio lo podemos ejercer en nuestro enojo, lo vimos la semana pasada,
en no dejarse dominar por circunstancias, e incluso también se puede utilizar en el uso de la lengua. Es el más difícil, porque siempre se nos escapa. Ahí siempre encuentra esta cosa, la manera de soltarse. Quiero finalizar diciendo que Dios nos ha liberado del temor enfermizo, del temor que nos aísla, del temor que nos aleja de Él, a través de su amor. Lo acabamos de ver, dice que el amor echa fuera todo temor. Lo último que les puedo decir es esto: alimenta tu fe y tu temor se quedará anémico hasta morir. En otras palabras, entre más conozcas de Dios, tus temores van a estar mucho más lejos de ti. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria al Señor.